Desde hace siglos, una figura siniestra ha habitado las pesadillas de niños y adultos por igual. Es el monstruo que se esconde bajo la cama, el que acecha en las sombras y el que amenaza con llevarse a aquellos que no se porten bien. Su nombre provoca un escalofrío que atraviesa generaciones, culturas y continentes. El hombre del saco. Pero, ¿qué tan real es esta leyenda que ha aterrorizado a millones de personas? ¿Es simplemente un cuento para asustar a los niños o podría haber una realidad aterradora detrás de este mito? Hoy vamos a adentrarnos en el misterio del hombre del saco, explorando sus orígenes, las historias reales que pudieron darle forma y cómo esta figura oscura ha encontrado un lugar tan profundo en nuestro inconsciente colectivo. Es extraño pensar que una figura tan terrorífica pueda tener un propósito, un mensaje oculto que trasciende generaciones. Al principio, esta figura parece un simple cuento de miedo. Pero cuando nos detenemos a examinar las historias y los rumores, la leyenda cobra una dimensión mucho más profunda. ¿Es posible que el hombre del saco sea más que una simple amenaza infantil? Tal vez. Estamos a punto de descubrir que este personaje tiene raíces en algo mucho más oscuro y complejo. Para entender quién o qué es realmente el hombre del saco, debemos retroceder en el tiempo y examinar los primeros relatos sobre esta figura siniestra. Los orígenes del hombre del saco son complejos y difusos, una mezcla de leyenda popular, advertencias culturales y eventos históricos que fueron dando forma a la figura que hoy conocemos. La mayoría de las historias sobre el hombre del saco describen a un hombre misterioso que carga un saco al hombro. Este saco, en la imaginación colectiva, se convierte en el recipiente donde lleva a los niños desobedientes o desprevenidos. Pero, ¿de dónde proviene este arquetipo? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos en la Europa medieval, donde encontramos los primeros indicios de una figura similar. Durante la Edad Media, el miedo y la superstición eran parte cotidiana de la vida. En aquella época, el control de la población, especialmente de los niños, se llevaba a cabo mediante historias y advertencias sobre figuras oscuras que castigaban la mala conducta. El hombre del saco no era el único, claro, pero sí una figura recurrente en varias culturas. En España, por ejemplo, las madres advertían a sus hijos sobre un hombre que los llevaría en un saco si no obedecían, y esta amenaza transmitida de boca en boca fue cobrando una fuerza particular en los relatos populares. Las leyendas de aquella época también describían figuras misteriosas y pordioseros que vagaban de pueblo en pueblo, recolectando o robando comida para subsistir. Este tipo de personajes en algunas zonas llegaron a ser percibidos como una amenaza real para la seguridad de las familias y, en especial, de los niños. Algunos cronistas de la época mencionan casos en los que estos viajeros marginales eran culpados de la desaparición de niños, y es posible que estos miedos dieran forma a la idea de que alguien extraño podía arrebatar a los más pequeños para nunca devolverlos. Pero Europa no es la única región donde aparece una figura similar al hombre del saco. En el folclore italiano, por ejemplo, encontramos al L'Uomo Nero, una entidad que se lleva a los niños en un saco, muy parecido al personaje español. En otras culturas, como la portuguesa y la latinoamericana, se habla de figuras similares, casi idénticas en su propósito: atemorizar a los niños con el castigo de un personaje que sin piedad los apartará de su hogar y los sumergirá en un destino incierto. Estos primeros relatos sobre el hombre del saco parecen responder a una necesidad cultural: el control social a través del miedo. Sin embargo, detrás de estas historias también se esconden detalles inquietantes sobre los peligros reales de la época. En una Europa llena de conflictos, enfermedades y hambre, no era raro que los niños desaparecieran por distintas causas, y el temor a lo desconocido hizo que estos eventos fueran explicados mediante la creación de un personaje que los secuestraba. El hombre del saco, así, se convierte en la representación de los peligros invisibles, de aquello que no podemos ver, pero que sabemos que existe. Por supuesto, la naturaleza de esta figura varía ligeramente entre culturas, pero en el fondo, todas estas versiones comparten la misma esencia. El hombre del saco es la personificación de la amenaza. No importa si se le llama el sacamantecas,
l'uomo monero o simplemente el hombre del saco. En todas las culturas, su papel es claro y perturbador: representar el lado oscuro del mundo que los adultos no logran explicar completamente a los niños. Y, aunque el hombre del saco en sí mismo pueda parecer un invento, un simple mito, existen testimonios y casos reales que hicieron que esta leyenda se arraigara profundamente en la sociedad. Porque a veces, las historias más aterradoras nacen no solo de la imaginación, sino de la misma realidad. ¿Es posible que el hombre del saco en alguna forma haya existido realmente? ¿O acaso son nuestras mentes las que han fabricado esta figura para explicar lo inexplicable? La leyenda del hombre del saco se mantiene viva no solo gracias a relatos vagos y advertencias, sino también debido a ciertos casos reales que alimentaron el miedo colectivo. Estos casos, profundamente perturbadores, hicieron que la figura del hombre del saco pasara de ser un simple mito a convertirse en una amenaza que parecía rondar, acechando a los más vulnerables. Uno de los casos más estremecedores ocurrió en España a finales del siglo XIX y principios del XX. Este caso, conocido como el de El Sacamantecas, involucró a un hombre llamado Francisco Leona, un barbero y curandero que también realizaba trabajos extraños en la comunidad. En 1910, el pequeño Bernardo González Parra, de tan solo 7 años, desapareció misteriosamente de su pueblo en Almería. La investigación policial reveló una historia horrenda. Francisco Leona había secuestrado al niño con la ayuda de otros cómplices y lo había asesinado para extraerle la grasa de su cuerpo. La razón detrás de este acto terrible era aún más inquietante. Se creía que la grasa de los niños podía utilizarse para curar ciertas enfermedades, especialmente en la medicina popular de la época. El crimen de Leona fue juzgado como uno de los actos más atroces de su tiempo y generó un pánico colectivo que se extendió rápidamente por toda España. Fue así como el nombre Sacamantecas se popularizó para describir a individuos siniestros que raptaban niños, alimentando la leyenda de un hombre del saco que rondaba y acechaba en busca de víctimas inocentes. Este caso estremecedor dejó una marca profunda en la sociedad española, tanto que hasta la fecha en algunas regiones se sigue usando el nombre de Sacamantecas como sinónimo del hombre del saco. Y no fue un caso aislado. En otros países, sucesos similares contribuyeron a solidificar el terror en torno a esta figura. En Portugal, por ejemplo, hubo rumores persistentes sobre hombres que deambulaban por las aldeas con sacos al hombro, supuestamente robando niños para venderlos o utilizarlos en rituales oscuros. Estas historias circulaban de boca en boca y alimentaban el temor de las familias, especialmente en comunidades rurales, donde la falta de control y comunicación permitía que tales rumores se extendieran rápidamente. Otra figura histórica que marcó la leyenda del hombre del saco fue Gilles de Rais, un caballero francés y compañero de armas de Juana de Arco, que también fue señalado como un sádico asesino de niños. Entre 1432 y 1440, Gilles de Rais fue acusado de secuestrar y asesinar a decenas de niños, a quienes supuestamente sometía a horribles torturas en su castillo. Aunque su historia no se asocia directamente con un saco, su perfil siniestro de aristócrata convertido en asesino de menores fue otro de los elementos que inspiró historias similares en Europa, en las que un hombre rico y poderoso acechaba a niños desprevenidos. Los detalles de sus crímenes y la brutalidad con la que los cometía estremecieron a Francia y a toda Europa, y su figura pasó a formar parte de ese imaginario colectivo de los monstruos que buscan a los pequeños en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Con el paso de los años, otros casos continuaron avivando esta leyenda. A mediados del siglo XX, en Colombia, una serie de desapariciones infantiles también encendió la chispa del miedo. Muchos padres advertían a sus hijos sobre la figura de un hombre vagabundo que llevaba un saco para secuestrar a aquellos que desobedecieran o anduvieran solos por las calles. Aunque en este caso no se documentaron desapariciones relacionadas directamente con algún hombre del saco, el pánico y las sospechas se convirtieron en una leyenda urbana que alimentaba la advertencia hacia los niños y que logró marcar la infancia de toda una generación.
Estos casos, aunque ocurrieron en diferentes épocas y lugares, tenían algo en común. Alimentaban la idea de que el hombre del saco era una amenaza real y no solo un mito. Cuando las noticias de estos crímenes y desapariciones llegaban a oídos de la gente, el miedo se intensificaba y la imagen de este personaje sombrío que acechaba a los más inocentes cobraba vida. Ya no era solo un ser imaginario, sino una amenaza que tomaba forma, con nombres, rostros y crímenes que hacían estremecer. Lo inquietante es que, aunque los tiempos han cambiado, la figura del hombre del saco sigue presente, como si nos recordara que, en el fondo, el miedo siempre tiene una base en la realidad. La figura del hombre del saco no se limita a una sola región o a un solo nombre. A lo largo y ancho del mundo, distintas culturas han moldeado a su propio hombre del saco con características similares y con una función casi idéntica: infundir miedo a los niños como advertencia, pero con el trasfondo de un peligro que parece acechar en la oscuridad. Esta figura sombría se adapta y se transforma, pero mantiene su esencia aterradora. Empecemos por Europa. En Italia esta leyenda tiene su propio nombre: l'uomo nero o el hombre negro. Este personaje es una figura oscura que, según la leyenda, se aparece para llevarse a los niños que se portan mal. A diferencia de otras versiones, el l'uomo nero no siempre lleva un saco visible, pero su presencia es tan temida como la del hombre del saco en otras culturas. El l'uomo nero ha sido mencionado en canciones de cuna italianas como una advertencia para los pequeños que se rehúsan a dormir o a seguir las reglas. En estas canciones, las madres italianas advierten que el hombre oscuro vendrá y que nadie podrá salvarlos de él. Es un personaje que se mantiene en la cultura italiana, donde se le menciona en forma de susurros y amenazas ligeras, pero siempre inquietantes. En América Latina, la leyenda del hombre del saco también se ha mantenido viva, adoptando características propias según la región. En países como México y Guatemala, la figura del hombre del saco ha tomado un matiz aún más oscuro y cercano. Aquí se le llama comúnmente el roba chicos o el viejo del costal. En esta versión, la historia cuenta que es un vagabundo que recorre las calles con un costal al hombro, dispuesto a secuestrar a los niños que se encuentren solos o lejos de la vista de sus padres. Los relatos populares indican que el roba chicos es particularmente temido en barrios y comunidades rurales, donde los niños son advertidos constantemente de no alejarse demasiado, porque este hombre sombrío siempre está al acecho, en busca de su próxima víctima. En Argentina y Chile, la historia también tiene una variante. Aquí, el hombre del saco es conocido como el viejo de la bolsa, y es representado como un hombre anciano, sucio y de aspecto descuidado, que vaga por los barrios pobres o por las zonas menos transitadas. Según la leyenda, este personaje utiliza su saco para llevarse a los niños y desaparece sin dejar rastro. El viejo de la bolsa es conocido por ser cruel y despiadado, y algunos relatos populares incluso dicen que devora a los niños que secuestra. Su figura es tan temida en ciertas zonas que durante décadas ha sido parte del folclore urbano que los padres emplean para mantener a los niños dentro de casa o alejados de las zonas peligrosas. Esta leyenda, transmitida de generación en generación, se mantiene en la memoria de quienes alguna vez temieron al viejo de la bolsa. No muy lejos, en el Caribe, existe una figura similar conocida como el cuco. Este personaje, aunque menos específico en cuanto a su apariencia física, comparte la misma función. Es el villano que se lleva a los niños desobedientes o que no quieren dormir. El cuco, también conocido en algunas regiones de América Latina como el coco, no siempre es representado con un saco, pero sí es una presencia sombría que aparece de la nada para llevarse a los pequeños a un destino incierto. Esta figura también es famosa en el folclore de España, donde a los niños se les dice que el coco vendrá por ellos si no se comportan. En estos casos, el coco o cuco es más una sombra que una figura definida, y representa el miedo mismo a lo desconocido, a aquello que no podemos ver y que siempre parece acechar. En los Estados Unidos y en la cultura anglosajona en general, encontramos al temido Boogeyman,
Aunque el boogeyman no lleva un saco, su función es casi idéntica. Es la amenaza indefinida que toma diferentes formas y que está al acecho de los niños. Al igual que el hombre del saco, el boogeyman es una presencia fantasmagórica que toma la forma de los miedos más profundos de los niños y no tiene una apariencia específica, lo que lo hace aún más aterrador. Este personaje es mencionado en muchas partes de Europa y Norteamérica como un ser que vive en la oscuridad, en los rincones de las habitaciones, en los armarios o debajo de la cama, listo para atrapar a los pequeños que no sigan las reglas o que no permanezcan en sus camas durante la noche. Así, podemos ver que aunque el hombre del saco toma diferentes nombres y formas, su propósito es siempre el mismo. Representa un peligro latente y desconocido. Se convierte en una advertencia sobre los peligros de la desobediencia y de la imprudencia. Esta figura cambia de aspecto y de nombre dependiendo del lugar y de la cultura, pero el miedo que inspira es universal. Y esto plantea una pregunta interesante. ¿Por qué tantas culturas han creado un personaje tan similar para mantener a los niños a salvo? En cierto sentido, el hombre del saco y sus variantes representan el intento de los adultos de proteger a los niños de los riesgos reales del mundo. En tiempos antiguos, cuando la seguridad era un lujo y la supervivencia una constante preocupación, estas figuras sirvieron como herramientas para inculcar prudencia, pero, al mismo tiempo, también muestran algo oscuro sobre la humanidad, nuestra tendencia a utilizar el miedo para controlar a aquellos que dependen de nosotros. Ahora que conocemos las distintas versiones del hombre del saco en el mundo, surge una pregunta inquietante. ¿Qué efectos tiene en los niños crecer con el temor de esta figura oscura? A lo largo de los siglos, el hombre del saco ha sido una herramienta de control utilizada por padres y adultos para influir en el comportamiento de los más jóvenes. Pero, ¿hasta qué punto es útil y hasta qué punto puede ser perjudicial? El impacto psicológico de estas leyendas en la infancia ha sido motivo de estudios y debates entre expertos en psicología. Desde un punto de vista antropológico, el miedo ha sido siempre un recurso utilizado por las sociedades para guiar el comportamiento de los miembros más jóvenes, ya sea por motivos de supervivencia o de adaptación a las normas sociales. Sin embargo, lo que hace único al hombre del saco es la intensidad de la amenaza que representa. Un personaje que no solo infunde miedo, sino que parece observar y castigar sin compasión. Es alguien que no discute, no razona y no perdona. En otras palabras, el hombre del saco representa una amenaza absoluta, inminente e inevitable para aquellos que se comportan mal. Desde la psicología infantil, se ha estudiado cómo el uso del miedo en la educación de los niños puede tener efectos duraderos. Los niños, con sus mentes en pleno desarrollo, absorben como esponjas las emociones y las experiencias, y en muchos casos, el miedo se convierte en una emoción profundamente enraizada que afecta sus respuestas y comportamientos. La amenaza de que alguien venga a llevárselos puede generar niveles de ansiedad que se traducen en conductas nerviosas, como el miedo a la soledad, a la oscuridad o a quedarse lejos de sus padres. Estos miedos, que pueden parecer menores a simple vista, a veces persisten en la vida adulta, dejando marcas en la personalidad y en el bienestar emocional de las personas. Es importante recordar que el cerebro de un niño procesa el miedo de forma distinta al de un adulto. Para un adulto, el hombre del saco es un mito, una figura abstracta sin una presencia tangible. Pero para un niño, especialmente uno pequeño, el hombre del saco es tan real como cualquier otra cosa que exista en su entorno. Los niños tienen una capacidad de imaginación inmensa, y para ellos, la idea de que alguien pueda venir a llevárselos es completamente plausible. Los temores que los adultos consideran irracionales, como el miedo a los monstruos debajo de la cama, son completamente válidos en el mundo infantil, donde la frontera entre la realidad y la fantasía es tenue. Un estudio realizado por psicólogos infantiles muestra que el uso de figuras aterradoras como el hombre del saco para disciplinar a los niños puede crear lo que se conoce como ansiedad anticipatoria. Este tipo de ansiedad es el miedo constante a que algo malo suceda,
y en el caso de los niños, la amenaza de que un hombre extraño los lleve en un saco puede generar una percepción de inseguridad que los sigue incluso cuando el peligro no es real. La ansiedad anticipatoria en los niños puede generar problemas como insomnio, dependencia emocional y hasta desconfianza en el entorno, afectando su desarrollo social y su capacidad para explorar el mundo con libertad. Además, el impacto de estas amenazas no se limita solo a la infancia. Muchas personas, al llegar a la adolescencia o incluso a la adultez, conservan ciertos traumas o miedos irracionales vinculados a experiencias tempranas de miedo. Un ejemplo común es el miedo a la oscuridad o a permanecer en lugares cerrados. Estas son respuestas condicionadas que surgen cuando se han recibido amenazas intensas durante los primeros años de vida, y aunque racionalmente un adulto puede entender que el hombre del saco no es real, las respuestas emocionales pueden permanecer profundamente grabadas en el subconsciente. Aunque la función del hombre del saco ha sido mantener a los niños a salvo o bajo control, los especialistas en psicología infantil advierten que el impacto a largo plazo puede ser negativo. En lugar de infundirles valores o enseñarles el porqué de las normas, el miedo hace que los niños se comporten de cierta manera solo por temor al castigo, en lugar de hacerlo por entender las consecuencias reales de sus actos. Esta forma de educación, basada en el miedo, puede llevar a que el niño desarrolle una relación conflictiva con las normas, sintiendo que éstas son impuestas de forma arbitraria y no comprendiendo su valor real. Y es que, si bien el hombre del saco puede parecer una amenaza efectiva, los expertos señalan que existen métodos más saludables y efectivos para fomentar el buen comportamiento en los niños. La educación positiva, por ejemplo, busca que los niños comprendan el porqué de las normas y los valores, desarrollando una ética basada en el entendimiento y el respeto en lugar del miedo. Esto no solo reduce los niveles de ansiedad, sino que también promueve una relación más sana con la autoridad y fomenta el desarrollo de la empatía. Entonces, ¿es realmente necesario el miedo al hombre del saco para mantener la disciplina? Quizás la leyenda tiene un valor histórico y cultural, pero en la sociedad actual existen alternativas menos aterradoras y más constructivas para guiar a las generaciones jóvenes. Al final, el hombre del saco no solo representa el miedo a un personaje oscuro, sino también el poder que tiene el miedo mismo sobre la mente humana. La pregunta que queda es si podemos superar esta dependencia cultural en el miedo para proteger a los niños y, en cambio, enseñarles a enfrentar la vida con valentía y comprensión. Hemos recorrido un largo camino explorando la figura del hombre del saco, desde sus orígenes históricos y culturales hasta su impacto psicológico en la infancia. Pero la pregunta más importante permanece: ¿es el hombre del saco un simple mito creado por generaciones de padres o existe una realidad subyacente en su leyenda? Para responder esta pregunta, debemos recordar que muchas leyendas nacen como explicaciones de peligros reales. Las historias del hombre del saco surgieron en tiempos y lugares donde los niños realmente estaban en riesgo debido a conflictos, enfermedades y situaciones sociales complicadas. La falta de seguridad, especialmente en áreas rurales y aisladas, hizo que el miedo a los extraños y la desconfianza en los vagabundos o personas desconocidas se convirtieran en una herramienta de protección para los padres. Advertir a los niños sobre un hombre misterioso que podría llevárselos era, en cierto sentido, una medida preventiva, una manera de preparar a los pequeños para enfrentar un mundo que no siempre era seguro. Sin embargo, el hombre del saco también representa algo más que un peligro externo. Encarna nuestros miedos más profundos y atemporales, aquellos que traspasan generaciones. En las sombras de esta leyenda encontramos el temor a lo desconocido, a lo que no podemos controlar y a aquellos elementos de la sociedad que consideramos oscuros o perturbadores. En ese sentido, el hombre del saco se convierte en un símbolo de los males sociales: el abandono, la soledad y el miedo a perder a aquellos que amamos. No obstante, a lo largo de esta exploración hemos visto que existen casos históricos que han dado forma y realidad a esta leyenda.
Desde los horribles crímenes del sacamantecas en España hasta los relatos sobre el viejo de la bolsa en América Latina, la figura del hombre del saco se mezcla con la realidad en más de una ocasión. Los casos documentados de secuestros y asesinatos han añadido un tono de terror verídico a la historia, volviendo aún más sólida y aterradora la advertencia. Estos hechos han permitido que la figura mítica del hombre del saco se mantenga viva en el imaginario colectivo, creando una línea borrosa entre la ficción y la realidad. Pero, ¿por qué, aún hoy, en una era en la que podemos explicar y analizar fenómenos de manera racional, sigue existiendo el miedo al hombre del saco? La respuesta puede estar en nuestra propia naturaleza humana. Los psicólogos sugieren que el miedo es una de las emociones más primitivas y poderosas que poseemos. Es una herramienta evolutiva que nos ha ayudado a sobrevivir, alertándonos sobre los posibles peligros que nos rodean. La figura del hombre del saco juega precisamente con esa capacidad innata de imaginar amenazas, de prever riesgos invisibles que, aunque improbables, activan nuestros instintos más básicos de autoprotección. Entonces, ¿es el hombre del saco real? La respuesta, como sucede con muchas leyendas, está abierta a interpretación. Para algunos, es simplemente una figura de la tradición oral, un cuento de advertencia utilizado durante siglos para educar y asustar a los niños. Para otros, es una representación de peligros que, aunque menos tangibles, existen en la realidad, porque la amenaza de perder a un ser querido, de caer en manos de un extraño o de enfrentarse a lo desconocido, es un miedo que jamás desaparecerá. Así que la próxima vez que escuches hablar del hombre del saco, recuerda que no es solo un personaje de cuentos. Es el reflejo de una necesidad humana de protegernos del peligro y de mantener a salvo a quienes amamos. Tal vez, en el fondo, el hombre del saco no es ni completamente real ni completamente falso. Es una sombra que viaja con nosotros, un recordatorio de que el miedo, a veces, es la mejor herramienta de supervivencia que tenemos. Y así, hemos llegado al final de este inquietante recorrido por una de las leyendas más oscuras y perdurables de la historia. Ahora que conoces el verdadero trasfondo del hombre del saco, ¿crees que es solo un mito? ¿O algo más? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte si alguna vez escuchaste una historia similar en tu familia. Y recuerda, la próxima vez que escuches un crujido en la oscuridad o un paso lejano en la noche, piensa en esta leyenda, porque tal vez el hombre del saco aún sigue entre nosotros. Si quieres conocer más sobre leyendas oscuras y misterios, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente viaje a lo desconocido.